Yo dije, hoy sí, y empecé chiquito, como para ir Abriendo piel. Entendiendo el dolor. eso, Sí. chiquito, y ya después dije, aquí fue, Y y esta pum. grande que se me ve aquí fue porque cogí la cuchilla y me la reteñí, como decimos. Pato. ¿Qué ¿Qué tipo de y que- sangre del pato? Depresivo. Para bolas, Pato. Me decían la leche porque me cortaba ganas. No. Y me hice así en la cama, uno es tonto. Puse el brazo fuera para no manchar la sábana. Claro, usted dijo, si me voy no voy a manchar la Que cama. quedé todo limpio. Era una muerte limpia, claro. Cena limpia. No, Dios Y mío. entonces me hice así a la Ay, cama, Dios así, mío. con el brazo así. Pato, bienvenido. No, Qué por rico favor. tenerte aquí en la calle 96.9, conocer un poco más de tu historia y de tu vida. Eres del Huila, ¿no? Del Huila, 100% Huila. ¿Viajas al Huilense, Huila? Algeciras, Huila. ¿Ah? ¿Viajas constantemente? Mucho. ¿Sí? Mis vacaciones fueron allá, ¿Y en el Huila. Algeciras qué tal es, Patico? Algeciras es una belleza. Pero no es caliente el pueblo ni nada. La verdad. ¿Caliente en qué sentido? Clima. El clima, no, el clima es fresquito. ¿Y el clima entre sus habitantes? Y el clima no, ya, pues lo que pasa es que tenemos alma como de inventores. Claro. Por ejemplo, allá nos inventamos los policías acostados. Digan este perro, ¿ah? ¿Por qué? No digas ese chiste No, que... ya- No cierra, Ay, no no lo cierra. aclare, no lo aclare que es peor. No cierra. O sea, es bravo Algeciras. No bravo aclare Algeciras. que oscurece. Sí. ¿A vos te tocó violencia cuando estaba chiquito allá? Sí, ¿no? mucho. Ahí me tocó la toma del 2000 y la del 2002. La del 2002 No te puedo nos creer. alcanzamos o sea, nos tocó cubrirnos con colchones, tirarnos Ay, colchones ¿verdad? encima y No. meternos ¿Serio, debajo Pato? de la cama. Pato, ahora que ves todo lo que está pasando en el Catatumbo, en nuestro país, que realmente es dolorosísimo hablar de ese tema, y sabiendo que viviste en carne propia episodios similares, ¿qué piensas? ¿Se te revive un poco lo que pasó? No, pues en realidad hoy en día ando muy desconectado de la realidad del país. Claro, uno consigue Precisa- plata y ya... No, precisamente pues porque uno quiere pues como desprenderse de todo eso Claro. que ya vivió Lo negativo, sí. y empezar a construir su futuro con cosas más positivas. Digamos que lo único que yo puedo decir es decirle a la gente que esa situación tarde que temprano va a pasar. Pato, ¿Qué pasó? Pero ¿cómo es crecer en un ambiente de esos, parce? Pues que mejor, me imagino que en Algeciras los testigos de Jehová predicaban por Zoom, del día. ¿Cómo es crecer en ese entorno? No, pero mi pueblo es pequeño. Mi pueblo paran un guerrillero en cada lado y ya quedamos rodeados. Dios mío. No, Uno no puede, mentiras. uno no puede entrar en sentimentalismo con estos dos. No, está bien, nos vamos a poner sentimentales y serios. Crecer en un ambiente como ese, mire que de cierta manera sí frustra, porque por ejemplo yo toda la vida soñé y amé estar en Sábado Feliz. Sí, pero sí. yo, en el ambiente en el que yo me crié, pues yo dije, no, eso no es Lo veía posible. lejos, lo veía imposible. No, Claro. o sea, no imposible, o sea, sí, literalmente. No era una posibilidad No en se tu va a vida. dar nunca, Ajá. no se va a dar nunca. O sea, que usted veía Sábados Felices como un sueño y ya que lo cumplió, que ahorita hablamos de eso, ¿usted qué opina del menosprecio que le hacen tantos comediantes a un programa como esos? No, pues yo no sé qué les pasa. Yo no sé qué les pasa porque Sábado Felices, pues de ahí prácticamente... bueno, mire, los comediantes han hablado tan mal de Sábado Felices y ahí los ve uno haciendo casting para participar. Siempre van. Y los que en algún momento tuvieron un programa de comedia en otro ambiente, en otra empresa, aquí los han traído de invitados a todos, se les ha dado la Claro. oportunidad. A algunos los vi en el Festival Internacional del Humor. Esta es la casa de todos los comediantes y humoristas Así del es. país. Yo no sé qué le pasa a la gente. Pato, estamos en este momento en la calle 96.9, también en transmisión en vivo en Facebook, en YouTube y en TikTok, donde toda la gente puede mandar sus comentarios y sus preguntas. Y claramente estamos hablando de Sábados Felices, que es como el presente, pero también hay historia detrás de Pato, de esa juventud, de esa niñez, en donde hubo este episodio de violencia que a mí por lo menos me inquieta mucho. Y es, ¿cuántos años tenías en ese momento cuando las tomas en tu pueblo? En ese momento, la más dura tenía 8 años. ¿Y eras consciente de lo que estaba pasando? ¿Sabías Pues- que lo que sonaba eran O disparos? era un que... juego de pronto en la mente del niño de 8 años. No sé qué ha pasado con mi Dios ha sido muy bueno conmigo. Yo soy Sí. de los que digo que Dios, yo soy uno de los hijos preferidos de Dios. Él siempre ha sido bueno conmigo, pero yo no sé por qué siempre es como te voy a dar, pero nada es fácil. Él siempre me Ok. está enseñando eso. Dios Ok. siempre enseña de que, mejor dicho, Dios obra siempre como un padre. Dios es un papá. Claro, Y Él lo es. obra siempre como un padre. Y él es, te doy esto, pero no es fácil. Entonces, en ese momento, en el 2002, a mi mamá le salió un trabajo. Nosotros siempre sufrimos por trabajo. Mi mamá siempre luchó por sacarnos adelante y siempre fue trasteo porque nunca tuvimos casita propia, sino que siempre fue trasteo para aquí, trasteo para allá, trasteo para acá. Y resulta que en ese tiempo un político de ahí del pueblo pues iba a empezar a meter
en todo eso de la política, se iba a lanzar creo que al consejo, no recuerdo. Y entonces él tenía una cantina en todo el centro del pueblo y dijo, yo me voy a ir a vivir a Neiva por cuestiones de seguridad, ustedes háganse cargo de la cantina y además de eso vivan en la casa, una casa grande, bonita. Y mi mamá, ¿pero qué? ¿Tenemos que pagar qué? No tienen que pagar nada. Vivan ahí. Vivan ahí y háganse cargo de la cantina. Le dio la oportunidad a mi mamá. Y pues nosotros pues iba a empezar una vida totalmente distinta porque nosotros vivíamos en el campo, en un filo donde ni agua ni luz había. Entonces bajarse ya para el pueblo, vivir en una casa bien, tener un negocio, pues iba a ser buenísimo. Y resulta que nos vinimos para el pueblo y fue cuando se metió cuando fue una de las tomas más duras en su tiempo y vivimos cosas tremendas porque escuchábamos cómo se madreaba la policía con la guerrilla, el ejército, vivimos las bombas ahí cerquitica, o sea, fue tremendo. Fue cercano todo. Sí, entonces, y ya después fue pasando el tiempo, bueno, nos fuimos a vivir a Neiva en ese tiempo y a mi mamá le salió un trabajo en el que al apartamento donde llegamos no había nada. La sala... Solita. Sí. Pues como ya mi mamá dibujó unos muebles ahí en la pared como para tener así. Pero lo que es la envidia. Base moral. No, sí, y se metieron los ladrones y nos los borraron un día. Lo que es la envidia. Oiga, no, y mi mamá empezó en ese trabajo a conseguir cositas y como que otra vez nos estaba yendo bien. Y resulta que mi mamá, cáncer, le tienen que amputar una parte de su cuerpo. Y señora, usted ya no puede trabajar más en lo que está trabajando. Eran máquinas de fotocopiar, devuélvase para el pueblo. Imagínate. Y otra vez para el pueblo. Me parece que uno oye esta historia y se da cuenta que han sido episodios muy duros en medio de una realidad en donde hoy por hoy te dedicas a hacer reír, que es todo lo contrario, pero no siempre fue felicidad y no siempre estabas muerto de la risa, menos con estos episodios en la vida. Sí. Tuviste un episodio muy doloroso, muy triste, en donde quisiste quitarte la vida, es más, intentaste hacerlo. ¿Por qué razón llegas a ese punto? Y hoy por hoy, en aras de que esto sea constructivo, pues ¿qué le dices a la gente que puede estar pasando por una situación similar? Pues yo siento que uno a veces es tonto, porque uno a veces se recrimina todo lo malo que le pasa, pero no aprende a encontrarle como lo bueno a eso. Yo en ese tiempo, que incluso todavía tengo algunas marquitas. ¿Marquitas? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó en ese brazo? ¿Por qué tienes esa cicatriz? Yo empecé con algo que hoy en día, incluso yo lo hago en colegios como conferencia, yo empecé con algo que hoy en día ya le pusieron nombre y se llama cutting. Que son los que se cortan. Flagelación. Ajá. Y empecé a cortar como empieza todo el mundo, aquí chiquito, aquí en la muñeca. Pato, pero es que no es vertical, es horizontal, hermano. Eso. Y empecé por favor. No, para allá va el cuento. Empecé acá chiquito, pero entonces el cutting se convierte en un vicio. ¿Sí? En donde usted cada vez que está triste, en cada vez que tiene depresión, en cada vez que tiene un episodio fuerte, usted sí o sí se quiere cortar. A veces ni siquiera con la intención de hacerse daño para que duela ya aquí. Es adictivo, pues. Y no duela aquí. Ok. Como placentero sentías el momento de cortar. Eso, entonces, eso de que alguna gente lo dice, eso es por llamar la atención. Yo no lo hacía por llamar la atención porque en su momento nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Yo en ese tiempo jugaba fútbol y yo me ponía una venda acá y mi mamá siempre, ¿qué le pasó? Yo, no, mamá, me caí, puse el brazo y me lastimé, pero era porque estaba todo cortado. Y entonces un día, yo siempre con el tema de la depresión y que estoy muy triste, que incluso no me gusta hablar de esto porque, precisamente por la historia, porque a mí siempre me decían, ya deje tanta joda, qué cuentos de depresión. Por debajean el dolor. ¿Qué cuento de ya sí. Nos tiene mamados con ese cuento? Y en una de esas me dicen, mire, usted tanto que se quiere morir, que se quiere matarse. Cuando uno se quiere morir se corta es para arriba. Claro. Me dijeron es así, me dijeron se corta así vertical, sí, no así. No horizontal. Y yo, pues a uno le queda siempre rondando eso en la cabeza y uno dice, entonces en una de esas crisis tan fuertes dije, no es joda, de verdad sí me quiero morir. Y la crisis fue fuerte, fue porque había terminado con mi pareja de ese momento. Entonces, yo me cortaba en ese tiempo porque yo toda la vida he tenido complejo de feo. Toda la vida, siempre me he creído muy feo, además de que hoy en día pues tengo una prótesis y me la pongo cuando voy a hacer el programa, me la quito, pero pues el tema de ser feo y además mueco era durísimo para mí. Yo me tumbé todos estos dientes en un accidente y mi mamá pues no tenía cómo mandarme a arreglar la boca en ese tiempo, era muy costoso, o para nosotros era muy costoso. Entonces mueco y feo. Entonces en una de esas que me termina mi novia,
tengo una crisis súper fuerte, me empiezo a cortar y dije, esta noche sí fue. Ya lo tenía claro en su mente que quería hacerlo esa noche. Sí, esta noche sí fue y me encerré en mi cuarto, me encerré, chistoso. No. Yo ni siquiera lloro porque me acuerdo y es chistoso. Yo me acuerdo que yo me corté así. Lo que pasa es que uno cuando está deprimido y cuando está en momentos de drama a veces es un poquito ridículo también. Y yo me acuerdo que yo dije, hoy sí, y empecé chiquito, como para ir... Abriendo piel. Entendiendo el dolor. Sí, Eso, como- chiquito, Sí. chiquito, y ya después dije, aquí fue, Y y esta pum. grande que se me ve aquí fue porque cogí la cuchilla y me la teñí, como decimos. Pato, mostrémosle a la cámara el brazo, ¿Dónde el está? bracito de Pato que tiene pues La marca. varias cicatrices de las cosas que se hacía en el momento que se sentía muy, muy dolorido del corazón y prefería pasar ese dolor a, digamos que al cuerpo para no sentir como el alma triste. Ahora, estas historias las conocen ustedes aquí en la calle 96.9 porque lo Sí. que queremos es conocer la historia detrás de estos personajes que hacen reír, pero además Señor. que como te decía al inicio de la pregunta, pues hay personas que probablemente están transitando Sí. un dolor similar. Actualmente, sí. ¿Qué tipo de Y que- sangre del pato? A depresivo. Parábolas, Pato. Me decían la leche porque me cortaba acá nada. No, no. ¿Qué pasa en ese momento entonces que después de hacerte varias cortadas, pues decides ya hacerte una profunda que realmente acabara con tu vida? ¿Qué Eso, pasó? Esa noche me encerré en mi cuarto, cerré todo. Sin tanto. decirle a nadie, nadie sabía lo que iba a hacer, ni mucho menos. No, nada. Un amigo nada. o algo así decía, oiga, de hoy no Nada, paso, hermano. Nada, Ok. porque en realidad yo sí me quería morir. Hay un dicho que dicen por ahí y es verdad, tiene algo de verdad, que el que se va a matar no Ok, sí. lo hace y ya. Sí. Sí. Y yo ese día no avisé nada, yo ese día quería. Y llegué y me reteñí con la cuchilla, empezó a salir mucha sangre y yo recuerdo que me acosté así en la cama. Se dijo, ya me pato. fui. Usted en su mente ¿Eh? dijo, ya me fui. Sí, y en una de esas abrí los ojos y ya veía borrosito y ya estaba como mareado. Ya había ¿verdad? perdido mucha sangre. Ya estaba como mareado. Estabas hablando de Otamario ya. Y yo, sí, ya, Cuervo, hombre. ya veía, ya yo. Ay, no iba a decir algo, pero pronto me he dicho. Sí, No, acá se puede decir de todo. Hágale con confianza. No, pero no sale el chiste porque en ese tiempo no se había muerto. O sea, se empezó a marear usted de la sangre que había No me diga que va a botado. hablar de la gorda Fabiola. ¿Y qué este pasó? perro. Ay, no, yo jamás hablaría de la gordura. Oiga, esto... Y entonces llegué y me hice así en la cama y uno es tonto. Puse el brazo fuera para no manchar la sábana. Ah, claro, usted dijo, si me voy no voy a manchar la Que cama. quedé todo limpio. Era una muerte limpia, claro. Es una limpia. No, Dios Y mío. entonces me hice así a la Ay, cama, Dios así, mío. con el brazo así. Y de un momento a otro, bueno, hay gente que obviamente estas cosas no las cree. ¿Sintió algo? No las cree y yo cuento la historia y allá a ver a quién cree, Cada quién quien, no. claro. Y yo estaba ahí y yo me miraba el brazo y la sangre se estaba empezando como a coagular así. ¿A coagular? ¿Y por qué? Yo no sé, se empezó a coagular y me estaba como medio así. Sí. Y yo llegué y me hice así. Y en un momento a otro escuché una voz que dijo, usted no se va a morir. Y no había nadie con usted. Y yo abro los ojos, miro para todos lados y no No había había nadie. nadie. Casi me mata esa voz. Oiga, pero bonito. No O le sea, iba a tuvo- matar la cortada, ¿Qué es- sino, qué es sino el gusto tan susto. berraco que hay? Claro. Pato, ¿cómo te paras de eso, hombre? ¿Cómo te paras de esa depresión? No, yo llego y no, para terminar la historia, yo llego, me paro del susto, no veo, no hay nadie, voy, me lavo. O sea, eso Ya. le hizo reaccionar esa voz, decir, como fue madre, ¿qué Sí, hice? ¿qué pasó? Me dio fue susto de Sí. verdad y pues vi que ya no salió más sangre. Yo, ¿qué pasó? Yo fui, me lavé, me envolví otra vez el brazo con la venda que siempre me ponía y ya quedó así. A los 2 días me llama la muchacha que me había terminado y me dijo, estoy embarazada. No, Ah, jue madre. Ahí sí se hubiera cortado el todo. No, señor. Sí, ahorita sí me mata. al revés. Pato Velázquez con nosotros hasta ahora contándonos lo que la gente a veces piensa, no, como es una persona humorista, entonces para todo es risa en la vida. No, nos está contando un momento muy difícil de su vida que también tuvo un gran aprendizaje cuando intentó lamentablemente suicidarse, pero que una voz lo hizo frenar y a los 2 días era su hija o su hijo, básicamente. Sí, y desde ahí pues llegó un propósito de vida, Qué bonito. llegó Claro. una motivación y desde ahí obviamente todavía me deprimo mucho y tengo crisis muy fuertes a veces, pero... ¿Estás medicado, Pato? No. ¿No estás medicado? No, precisamente porque compañeros del medio, también humoristas, Claro. sufren crisis también súper fuerte y me han dicho, no No se lo vaya a haga. medicar nunca, no lo haga. ¿Quién le dice trick? Porque es peor. Bueno, Bueno, cada quien tendrá Eso obviamente está mal, un ¿no? proceso y habrá especialistas que recomienden en ciertos casos la medicación que puede ser muy útil en su medida, Oiga, obviamente, y otros que no. Yo conocí al Pato, recién entraba a Sábado Felices, él concursaba.
Y me conmueven mucho recordar cuando ganó por fin el programa, porque ¿cuántas veces luchó usted para ganar ese programa, Pato? No, es que esa es otra historia. Yo soy el rey de las historias. ¿Qué pasó? Resulta que fue cuidado. Yo llegué en el 2007 al programa y con un campesino con el que hoy en día estoy haciendo en redes sociales, que es Carcajacio, que está pegando muy fuerte. Carcajacio, claro, fue el primer personaje. Sí, fue el primer personaje. Y llegué y el director de casting de ese momento me dijo, no haga campesinos. No haga campesinos, que aquí campesino es lo único que hay. Está tal, 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 tal. Y más todos los que vienen a presentar casting de campesinos. Ok. Haga algo más suyo. Okay. Y yo ese día me fui pensando, yo, Dios mío, algo más mío, algo más mío. Y fue cuando dije, bueno, yo soy feo, soy Una mueco. campesina. Y ya me decían en ese momento el Pato. Y yo, Pato Velázquez el Mueco, una campesina. Yo, Pato Velázquez el Mueco. Empecé con lo del Pato Velázquez el Mueco, empezó como a gustar. Pero siempre quedaba de segundo. En el 2018 me enchufo y me gano 9 programas consecutivos. ¡Hijo de madre! Consecutivos, 9 programas consecutivos que ya hacía Muy teso. que ya hacía varios años ningún humorista se los Ya había. había un récord montado antes, pero usted No, ya llevaba sí, 9 programas. antes hacía como 20 años, alguien se había ganado como 12 y Hassan se ha ganado como 16, pues eso va muchos años. eso, pero desde hace tanto tiempo siempre, o sea, nadie siempre 1, 2, Sí, 1, no. 2 y chao. Incluso hoy en día es así. Hoy en día se ganan 1, 2 Y ya. los bajan. Y tú Ok. 9 seguidos. 9 consecutivos. Y llego a la final. Y yo ya me empecé a creer El cuento. la chimba. Sí, claro. Me empecé a creer la chimba porque además La en ese chimba momento cortada. no sé por qué Caracol me acumuló todo y me pagó todo. a la No vez. le han pagado programa por programa, sino los 9 que había ganado. Como Ah, madre. como fueron seguidos, me los acumularon y me pagaron todo. Ok. Sí. Entonces fueron 18 millones de pesos que me llegaron. ¿Cuándo un tonto de estos de pueblo había tenido 18 millones de pesos Claro. de un solo en el bolsillo? Nunca. Más los shows que me empezaron a salir. Llegó usted al Algeciras como Pablo Escobar. No, Yo pago todo. Entonces resulta que mi tonto se volvió borracho. Ay, jue madre. Y entonces a tomar, y yo soy el que pago la cuenta. Y yo pago todo, el berraco. Pero entonces volvió la depresión, porque sí, una cosa he aprendido y que sí lo descubrí que es verdad, es que el trago es un Obvio. depresivo. Sí, claro. La gente toma y cuando está aburrida es que para desaburrirse, pasarla rico. Está feliz el un trago es rato. un depresivo, usted al otro día amanece peor. Peor, exactamente. Y se ganó esa final. Y llegué a la final y borracho, perdí la final. No. Por llegar borracho. No. O sea, allá va la historia. No armó el show. Perdí. No, todo salió bien, la rutina estuvo bien. La perdí y recriminaba a Dios, le renegaba a Dios porque ¿por qué perdí? ¿Cómo así que perdí? O sea, creía que era invencible, pues, que Sí. tenía que ganarlo. O sea, Se le sí. subió a la cabeza. Ese Sí, sí, yo llegaba a las grabaciones y los otros cuentachistes me veían y ¡ay, contra el Pato! Entonces, claro, eso, yo soy el Pato. Se creyó el cuento para mal. Y entonces Claro. resulta que llegó uno mejor que yo, porque en realidad en la final sí fue mejor. Yo soy buen perdedor. ¿Quién la ganó? Yo después vi la final y yo dije, no, sí ganaba. ¿Quién la ganó? ¿Quién la ganó? En ese 2018, Camilo Sánchez, que hoy en día es un berraco. Claro. O sea, Ok. no me ganó cualquiera. Claro. Entonces, ganó él y yo, pero, güey, madre, ¿por qué? Mi tonto siguió tomando, pero entonces como volvió la depresión, yo me había comprado una moto y yo me emborrachaba y cogía la moto otra vez, que a matar. Ay, Dios mío. ¿Y su esposa estaba con su esposa todavía? A ¿Ahí estaba? matarme. No, ya en ese tiempo no. Ya no estaba. Y me quería morir y cogía esa moto, era darle para matarme borracho. Esa era mi intención de emborracharme. En el 2019 vuelvo y me gano 6 programas O consecutivos. sea, la vida le vuelve a dar otra oportunidad para decirle, Otra amor, se oportunidad. aprendió, mijo. Y de nuevo llego a la final. Sí. Y de nuevo la pierdo. Ok. Y yo, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Tenía El unos centavo pa'l ahorros, peso, Dios unos mío. ahorros muy poquitos y seguí tomando. Y resulta que en pandemia caigo profundamente en el alcohol, toqué fondo pues, y ya me quería de verdad otra vez, o sea, la depresión volvió al 100 y ya dije, el humor está miércoles, no quiere. fue más. Sí. Y en el 2020 me habían llamado que para que grabara un par de programas porque unos humoristas no se habían presentado y me gané